Ya lo descargaron, dice hebreo o egipcio. Dígale a la persona que está a su lado, hebreo o egipcio. Bueno, si eres nacido de nuevo, cumple tu propósito. Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, lo voy a leer en la Reina Valera y lo voy a leer en la Biblia del Mensaje. Porque somos hechuras suyas, creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, diga conmigo, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia del Mensaje lo dice, Él nos crea a cada uno de nosotros por Cristo Jesús para que nosotros nos unamos a Él en la obra que hace, la buena obra que ha preparado para que hagamos, obra que más vale que estemos haciendo. Entonces, existe un propósito por el cual nosotros estamos en este tiempo y estamos en este año. Dios nos permitió estar en este año con un propósito. Ayer veía el estado de una persona y colocó en el estado, yo no sé si ustedes vieron Buscando a Nemo. ¿Vieron la última escena? Cuando todos lograron salir del acuario, ¿se acuerdan? Y estaban metidos en bolsas. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ¿y ahora qué? Muchas veces nos sucede eso porque nosotros no sabemos para dónde vamos. Porque sí, está muy bien, conseguí un trabajo, sí, está muy bien, conseguí logros, alcancé muchas cosas, pero ese no es mi propósito. Mi propósito es diferente. Mi propósito tiene que ser algo hacia lo cual yo direcciono todos mis esfuerzos. Mi propósito principal, mi familia. Mi propósito principal, mi salud, mis pensamientos. Hay un desafío muy grande en estos últimos tiempos y es nuestra salud mental. ¿Sí saben eso? Es un desafío de todos los días. Pensamos mal de nosotros mismos, pensamos cosas que no van a pasar, no dormimos bien, traemos recuerdos de cosas que no debían estar ahí y como que somos bombardeados en nuestros pensamientos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que el propósito no es lo que estamos haciendo, es hacia dónde nos dirigimos. Mi propósito no es lograr una profesión, porque bueno, las profesiones hacen parte del propósito, pero son logros. Pero el propósito en sí es para qué yo fui diseñado, por qué estoy aquí en la tierra. ¿Para pagar deudas? ¿Para comprar cosas? ¿Para comer? ¿Para qué? Bueno, unos sí están para aquí. No, mentiras. Pero ¿para qué estamos aquí en esta tierra? ¿Por qué Dios me colocó acá? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi misión? Y lo que trata esta enseñanza es de esto. Amén. Entonces, hebreos o egipcios, entonces dice acá, cada uno de nosotros hemos sido creados como una nueva criatura por medio de Jesucristo para cumplir un propósito que está definido para nosotros. Amén. Mi identidad define mi propósito. Ahora bien, la importancia del nombre y su influencia sobre mi identidad y mi propósito. Ustedes saben que su nombre es muy clave. ¿Sabían eso? ¿Quién sabe la definición de su nombre? ¿Alguien sabe la definición de su nombre? Mi esposa se llama Ángela y Ángela significa mensajera de Dios. ¿Y alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? Eri. Uy, mira, mejor dicho, nos salió la Gal Gadot aquí. Tenemos a Gal Gadot acá, Mujer Maravilla. ¿Sí me explico? Pero tú, ¿cómo te sientes con ese nombre? ¿Te sientes bien? ¿Cierto? Bueno, sí. Juancho. Imagínense en eso. Muy bien. Entonces, todos tenemos un nombre, pero a veces nuestro nombre nos da nuestra identidad y nos dirige hacia un lugar. Entonces, voy a decirlo aquí, pero lo voy a decir como a modo de anécdota. ¿Sí? Resulta que nosotros anteriormente teníamos una persona en la iglesia hace muchos años y
la vida de ella no era completa, la vida de ella no era perfecta. Ella siempre luchaba con eso. Su nombre era Claudia. ¿Hay alguna Claudia aquí? Bueno, ojalá no me metan líos. Pero el nombre Claudia significa coja. Es una persona coja. Es una persona que anda a la mitad. Y toda su vida caminó de esa manera. Entonces, cuando ella entiende que ese no es mi nombre, ese fue el nombre que me puso mis padres, pero eso no es lo que me identifica a mí, ella comenzó a cambiar su manera de pensar y usaba su otro nombre. ¿Sí me explico? Gloria a Dios, le pusieron otro nombre. Pero entonces, durante muchos años ella caminó en su identidad como una mujer coja. Entonces, es muy importante cuando nosotros tenemos nuestros nombres, ¿ok? Entonces, Dios cambia los nombres para cambiar los destinos. Entonces, siempre Dios cambia en la Biblia, Dios cambia los nombres para cambiar el destino. Entonces tenemos a Abraham, que era padre enaltecido, ¿cierto? Y Dios le coloca Abraham, el Ja, el Dios. El Ja es el soplo de Dios. Entonces hablamos de Sara y de Sarai, de Sarah, ¿sí? Entonces siempre el nombre, Dios transformó los nombres. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jacob, el Jacob, ¿qué significaba? ¿Sí saben qué significaba Jacob? Significaba engañador, mentiroso, suplantador. Imagínense un hombre llamándose así, ¿cierto? Pero hay un hombre en la Biblia que se llama, ¿cómo era el nombre de Nabal? Nabal. Hay un nombre en la Biblia, un hombre que se llamaba Nabal y su nombre significa insensato, testarudo y necio. Imagínense, vamos a bautizar o quién aquí en estos tiempos le pone a su hijo Judas. ¿Hay algún Judas acá? ¿Por qué? No, sí, pero lo que hizo sí fue grave. Entonces, el nombre define nuestra naturaleza, nuestro propósito. En el caso de Simón, ¿se acuerdan de Simón? Simón significaba caña, ¿cierto? Que va y viene. Una caña que el viento lo golpea y lo colocó como nombre de Pedro. ¿Y qué significa? Piedra, roca. Entonces Dios cambia los nombres para determinar su identidad y su propósito. Yo les dejo de tarea eso, busquen sus nombres y revisen un poquito a ver qué encuentran. Porque, por ejemplo, mi nombre es alemán, ¿sí sabían? Vienen como de una, o sea, mi nombre viene como de, pero fue un accidente. Yo no sé si contar eso. Fue un accidente, mi nombre fue un accidente. Estaba mi mamá tenía muy buen gusto y el nombre era Camilo Andrés, algo así, ¿cierto? Entonces mi tío, pase el chino, pase el chino. Entonces, cuando me pasaron a mí, yo ahí me llevaban en brazos. ¿Que cómo se llama? Preguntó el sacerdote. Que Ramiro. Que Camilo, que Camilo. No, póngale Ramiro. Y ahí me pusieron Ramiro. Esa es la profunda historia de mi nombre. Muy inspirador, pero bueno, dice que es el que gobierna un gran ejército. Entonces, pues, gloria a Dios. Dios no se equivoca. Entonces, en la Biblia encontramos, en Génesis 5, encontramos algo muy, muy impresionante. En Génesis 5 encontramos una descendencia, hijo de hijo, hijo de hijo de hijo de hijo, ¿cierto? Entonces, les voy a dar los nombres de la genealogía, pero les voy a dar los nombres del significado de esos nombres. Entonces, tenemos a Adán, Adán significaba hombre, ¿cierto? El hijo de Adán se llamaba Set y significaba designado, opuesto o lugar. El hijo de Set se llamó Enos, que se llamaba mortal o frágil. De Cainán, tristeza o lamento. De Mahalalel, el Dios bendito. De Yarel, descender. De Enoc, enseñanza, instrucción. De Matusalén, su muerte traerá. Imagínense alguien que se llame su muerte traerá. Así era el nombre de Matusalén y fue el hombre que más años vivió en la tierra. De Lamec, desesperado, afligido, y de Noé, descanso o consuelo. Entonces, todos ellos eran hijos de hijos de hijos de hijos. Adán, Set, Enoc, o sea, todos así hacia abajo. Pero cuando nosotros entendemos el nombre por aparte
Y cuando unimos todos estos nombres, miren el propósito de Dios para la salvación del mundo. Cuando tú unes todos los nombres de estos hombres de Dios, los unes todos en una frase, dice lo siguiente. Escuche, el hombre en su posición frágil, y marcado por la tristeza y el lamento, anuncia que el Dios bendito vendrá con enseñanza que por medio de su muerte traerá descanso y consuelo a la humanidad desesperada. ¿Quiénes dicen amén? Entonces, cuando tú unes todos los nombres de estos hombres de Dios, encuentras esto. Encuentras que hay un plan y hay un propósito. Y siempre habrá propósito. Dígalo conmigo, siempre habrá propósito. Siempre. Y nosotros estamos para algo más grande. Cuando uno está creciendo, cuando uno está en la adolescencia, a uno lo direccionan, le van diciendo, estudia esta carrera, trabaja en tal lugar. Y uno lo va haciendo y uno va avanzando, ¿cierto? Pero llega un punto en la vida donde uno dice, venga, pero yo sé que Dios tiene algo para mí que es más grande de lo que yo pueda sostener. Y hay cosas que nosotros no caben en nuestra mente de lo poderoso que hay de parte de Dios en nosotros. Amén. Entonces, en conclusión, mi nombre define mi propósito. Mi nombre define mi propósito. No es porque sí, no es al azar. En el caso de Sara y Juan, nosotros les colocamos los nombres. A mí, un año antes de casarme, Dios me dijo que tendría una hija y que se llamaría Sara. O sea, le tocaba que se llamara Sara, ¿sí? Porque eso fue en un tiempo de oración extenso que yo lo hice. Entonces, el nombre define tu propósito. Pero resulta que hubo un hombre al cual Dios no le cambió el nombre. Ya se los voy a enseñar. Entonces, desde Génesis 50 a Éxodo 1 pasaron 400 años. Desde el capítulo 50 de Génesis hasta el capítulo 1 de Éxodo pasaron 400 años, pasaron muchas cosas ahí. El pueblo pasó de ser 70 personas a pasar a ser 800,000 en 400 años. Crecieron de una población de 70 a 800,000. Entonces ellos eran esclavos, era el pueblo, toda la descendencia de Israel. Entonces ellos estaban en un lugar y eran afligidos porque ellos eran esclavos. Los egipcios, eran los gobernantes y los que reinaban en ese lugar. ¿Ok? Entonces, existían adoraciones a más o menos unas 14 principales deidades egipcias. Y una de las deidades egipcias más reconocidas era Sem, ¿no? el del río Nilo. El río Nilo era un dios, ¿sí sabían? Y lo dibujan y siempre va a tener el color azul. Entonces, cuando le hacen como una mechita azul, ese es el río Nilo, ese es el dios de las aguas del río Nilo. Entonces, había una confesión de fe que ellos hacían, los egipcios hacían una confesión de fe de todo lo que provenía del río Nilo. La confesión de fe decía algo así. Dice, a ningún hombre yo le he hecho algún mal, a ningún hombre yo he hecho llorar, y no he negado la leche a las bocas de los que maman. Esa era la declaración de fe de ellos. O sea, a ningún hombre le he hecho mal, a ningún hombre he hecho llorar, y a ningún hombre le quitaría, ni a ningún bebé le quitaría la comida. Y con esa declaración que ellos hacían, todas las mujeres hacían esa declaración. Entonces resulta que si ustedes ven el capítulo 1, de Éxodo, existe un dictamen y existe un mandato de parte de Faraón, porque los hebreos se reproducían muy rápido. ¿Y cuál era el manifiesto? Que ahogaran a todos los niños en el río Nilo, ¿cierto? Pero resulta que hubo una mujer llamada Jocabet. Esta mujer dio a luz a su hijo, y cuando dio a luz a su hijo, ella lo tuvo con ella durante 3 meses y no lo pudo sostener más, sino que la colocó en un barquito, en una canasta, y la colocó y lo mandó, ¿cierto? Ellos tenían un plan ya todo ideado, Jocabet y
y María tenían un plan sumamente, mejor dicho, diseñado. ¿Por qué? Porque en ese río, en ese momento, en ese lugar, a esas horas, la hija de Faraón descendía a bañarse. Entonces, todo lo que llegaba del río Nilo era una bendición, porque el río Nilo era el dios de la vida, ¿sí sabían? Porque para el desierto el agua era la vida. Entonces, todos los egipcios vivían del río Nilo. Entonces, cuando llega esa canastilla y cuando escuchan el llanto de ese niño, ella toma al niño y se lo lleva, ¿cierto? Y ella toma ese niño y dice, ella no lo rechazó, no lo ahogó en el agua como otros niños fueron ahogados por esa declaración de fe de esta mujer. Porque ella se sostuvo en su palabra de que ella no iba a negar la comida a un recién nacido. Entonces, ahí comienza la historia de Moisés, ¿cierto? ¿Sí se ubicaron? Entonces, Moisés, su significado es rescatado de las aguas. Diga conmigo, rescatado de las aguas. Pero ¿sabe a lo que más se enfrentó Moisés? A las aguas. O sea, Dios siempre me va a rescatar de una situación donde yo siempre me voy a meter allá como en líos. Mi propósito va ligado mucho a estos problemas. Entonces, Dios no le cambió. Miremos lo que dice Éxodo 2:10. Éxodo 2:10. Es antes. Antes. No está. Éxodo 2:10 dice así. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Quién le puso el nombre a Moisés? La egipcia. Una egipcia. Una mujer que nada que ver con el pueblo de Dios. Ella le coloca el nombre a Moisés y define la naturaleza de Moisés. Siempre será rescatado del agua. Entonces, tercero, lo primero era, si eres nacido de nuevo, cumple tu propósito. Lo segundo, mi identidad define mi propósito. Lo tercero, mis circunstancias no definen mi destino. Dígale a la persona que está a su lado, mis circunstancias no definen mi destino. Entonces, Moisés se enfrentó a cinco veces al agua en 5 momentos de su vida. Cuando él nace, él se enfrenta al río Nilo y vence porque fue colocado en un lugar especial. Moisés fue colocado en el palacio, fue colocado al lado como le dice, lo prohijó, o sea, lo asumieron como hijo exactamente, lo adoptaron. Entonces, él venció donde había muerte, donde había dificultad, donde había oposición, él venció. Y hay muchos que tenemos nacimientos difíciles. ¿Quiénes tuvieron un nacimiento difícil? ¿Alguno de ustedes nació y que dice, uy, pero Dios mío, ¿sí? Desde que naciste? Igual, por ejemplo, en el caso de Juan. Juan Daniel a los 7 meses dijeron, toca sacar al niño. Porque a mi esposa le dio le sacaron la vesícula. La tuvieron que operar estando embarazada de 7 meses. Y el médico decía, pues despídase de su esposa y de su hijo. Entonces yo decía, usted no sabe lo que dice. Entonces, cuando él me dice eso, toca operarla. Y pueda que los dos no vengan, o venga ella, o venga él. Entonces yo cuando escucho eso, yo digo, no, espera, alto, esto no puede ser. Entonces yo la dejé ahí acostadita y comiéndose una empanada, no, era una arepa, comiendo ahí, y yo me fui, y cuando volví ya no estaba, no, que ya está en salas de cirugía. Y yo, pero ¿cómo así? Sí, la dejé aquí con la empanada. Entonces yo en ese momento supe que necesitaba orar. Me arrodillé, comencé a orar y comencé a reclamar vida sobre la vida de mi esposa, sobre la vida de Juan. Juan Daniel no se iba a llamar Juan Daniel se iba a llamar Juan Esteban. Daniel Esteban se iba a llamar Juan. Entonces, Dios cambió el nombre de Juan hasta en eso, porque nosotros, el Señor nos dio a direccionar el nombre de Juan Daniel.
En lugar de decir, ¿qué? Daniel Esteban. Daniel Esteban. Es que ustedes las mujeres saben más que de estos temas de detalles. El segundo momento donde se tuvo que enfrentar Moisés fue en el pozo. Acababa de matar a un egipcio. ¿Cuántos hemos cometido errores en la vida? Errores graves. Así que uno diga, uy, no, pero ¿qué me pasó aquí? Me boté al barranco de una. Entonces, él pasó en un punto, más adelante lo voy a repetir, Dale Moody decía que Moisés vivió aproximadamente 120 años. Los primeros 40 años que vivió Moisés, él creía que él era alguien. Los siguientes 40 años, él descubrió que no era nadie. Y los últimos 40 años de su vida, entendió que Dios hace algo con alguien que no sabe nada en la vida, con alguien que es un don nadie. Amén. Entonces, hay un proceso. A veces nosotros no entendemos lo que Dios hace, pero Dios tiene un proceso. A veces Dios hace cosas, mis circunstancias no me definen hoy. Lo que esté hoy, el diagnóstico, lo que dijo el médico, lo que dice la empresa, lo que dijo el gobierno, que le subió, que le bajó, que se llevaron al otro, o sea, no lo define nadie. Eso lo define es Dios. Y nosotros tenemos que estar tranquilos en nuestra posición. Debemos estar seguros de nuestro lugar. ¿Por qué? Porque mis circunstancias no definen mi destino. Que hoy no tenga dinero no significa que yo no pueda tenerlo más adelante. Que las cosas ahorita esté en un momento turbio de mi matrimonio no significa que las cosas no vayan a funcionar. O sea, nosotros no podemos dar por sentado que esta es mi eternidad, que esta es mi realidad, porque nuestra eternidad está más allá. Por eso nos preparamos. Amén. Entonces, después vienen las aguas de Mara, que es la amargura. Después viene las aguas de la peña, el mar rojo, pero siempre Moisés tuvo que enfrentar las circunstancias. A veces no tenemos como esa fortaleza para enfrentar ciertas circunstancias y tenemos que aprender a confiar en Dios. Temas legales, temas demandas, dificultades, lidiar con gente, lidiar con personas, con familiares, se vuelve pesada la carga, pero definitivamente lo que tenemos que hacer es descansar en Dios. Porque esto que me esté pasando aquí no significa mi destino, no está en mi destino. Esto es una etapa que nos tocó vivir, pero esto no define quién soy yo. Pero a veces nosotros creemos que eso es así. Que no, pues que me tocó aquí ganar el mínimo, que me tocó aquí. No, un momento, espera. Eso no es lo que Dios quiere para mí. Entonces yo voy a ir detrás de lo que Dios quiere para mí. Yo voy a subir el nivel, yo voy a ir más allá. Hay algo que me llamaba la atención en estos días y es la palabra Betel significa casa de Dios, puerta al cielo, dice, significa escalera al cielo. Y cuando usted ve Juan capítulo 2, usted va a encontrar que Jesús le dice a Felipe, le dice, oye, vi ángeles subiendo por una escalera, verás a los ángeles subir y bajar trayendo las respuestas de parte de Dios. Hay una escalera al cielo, no es la de Led Zeppelin, hay una escalera al cielo. Y esa escalera al cielo, los ángeles no suben volando, los ángeles suben caminando, es como uno sube al cielo, dando pasos de fe todos los días, trayendo la respuesta porque Dios lo va a hacer. ¿Cuántos están acá? Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, Dios no se limita por las circunstancias que estemos viviendo. No se limita, pero yo sí. Debemos cambiar eso. No te limites por lo que estás viviendo. Amén. Entonces, el mismo elemento, miren esto, el mismo elemento que intentó destruir a Moisés fue el que Dios usó para formarlo, revelarlo y sostenerlo al pueblo. Lo mismo que le pasó, todo eso, una mala relación, un mal matrimonio, una mala empresa, un mal socio, una quiebra económica o una enfermedad, eso mismo que el enemigo usó para matar a Moisés o eso mismo que el enemigo ha utilizado para matarlos, para destruirlos, es lo mismo que va a dar la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que es así. Dios, por ejemplo, ¿cómo sacan los caballos pura sangre? ¿Por qué dicen que un caballo es pura sangre? ¿Sí saben por qué? Porque le inyectan el veneno de la víbora. Los caballos pura sangre
el suero que se utiliza para picadura, el antídoto, se saca del plasma de la sangre de los caballos. Entonces dejan que el caballo lo pique la víbora. Y el anticuerpo, el mismo cuerpo genera los anticuerpos para destruirlo. Entonces, nada de lo que nos pueda pasar va a destruirnos. Nada de lo que nos pueda pasar va a destruirnos. ¿Cuántos están acá? Amén. Nada puede matarme. Nada. Nada me puede quitar la vida. Nada. Si no está en el plan de Dios, no puedo morir. No voy a morir. Y no está en el plan de Dios que yo sea pobre, que yo viva mal, que yo esté enfermo. Eso no está en el plan de Dios. Eso no es el plan de Dios. ¿Es el plan de quién? Que dice Juan 10. Dice, porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Mas yo he venido ¿para qué? Para darles vida y una vida abundante. ¿Y cuántos tienen una vida abundante? ¿Cuántos el 24 de diciembre pudieron comer rico? ¿Cierto? ¿Cuántos hicieron asadito? Por ahí unos estaban paseando en piscina, chévere. O sea que Dios sí bendice. O sea que Dios sí nos ha bendecido. O sea que Dios sí ha traído bendición sobre nosotros. Ese es el propósito del Señor. Amén. Cuarto, todo lo que te aparta de Dios, descártalo. ¿Ok? Dígale a la persona que está a su lado. Todo lo que te aparta de Dios, descártalo. Telly Moody escribía a Moisés, se lo repito, que él pasó sus 40 primeros años pensando que era alguien, luego pensó a sus siguientes 40 años pensando que no era nadie, y por último pasó sus últimos 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con una persona que es un don nadie. Cuando yo me abandono en Dios, hay circunstancias de las cuales uno no va a salir. Escuche, no van a salir de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque usted se abandona en Dios. Y cuando yo me abandono en Dios, Dios hace el resto. Cuando yo me abandono en Dios, ¿vieron la película del náufrago? Sé como mucho de películas hoy. Pero en el náufrago, el hombre allá y se le fue Wilson y le pasó de todo y resulta que llegó a un punto donde él se abandonó. No tengo nada más que hacer. Dejemos que Dios, él se soltó. Hay un punto en la vida de nosotros que hay circunstancias que por más que nosotros le hagamos, oremos, debemos abandonarnos en Dios. Dios está tratando conmigo. Hay gente que, yo le decía a mi esposa, esto lo voy a contar, pero después lo voy a editar. Resulta que nos enteramos de que una persona estaba hablando mal de nosotros. Y yo le decía a mi esposa lo que hay en un pasaje bíblico, cuando David, el rey David, salió un hombre y lo maldijo. Maldito tú, asesino, eres un maldito, le dijo así a David. Y sale Joab, venga, yo lo voy a matar. No, espera un momento. De pronto lo que está diciendo él, viene de parte de Dios. Entonces hay un punto donde uno tiene que parar y decir, espere, no sé si eso que estén diciendo pueda ser cierto o no ser cierto, pero uno tiene que tener la capacidad para entender la voz de Dios y que hay cosas que hay que atrapar y hay cosas que hay que desechar de la vida de uno. Amén. Entonces, Éxodo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés era un asesino. Moisés mató a un hombre. Y ese pecado de Moisés, él lo escondió debajo de la arena. ¿Qué pasó al otro día? Al otro día sopló el viento y quedó en descubierto el muerto. Y hubo otro problema, otra trifulca, y Moisés se iba a meter ahí otra vez. Y entonces habían 2 soldados egipcios y le preguntan, ¿y cuál es el pleito? Se mete Moisés. Y uno de ellos le responde, ¿también me vas a matar a mí como mataste al egipcio? Por más que uno quiera esconder el pecado,
o por más que uno quiera esconder las cosas que están mal, o por más que uno quiera aparentar delante de la gente que las cosas están bien, Dios sopla con su Espíritu Santo. Él es muy dulce y Él saca todo eso y queda todo al descubierto. Quedan las cosas expuestas. ¿Y a cuántos de nosotros nos gustan que nos expongan públicamente? ¿A cuántos de nosotros nos gustan que nos digan la maldad que hay en nosotros, que somos malos, que hay cosas que tenemos defectos? ¿A cuántos? A ninguno. Ninguno nos gusta eso, porque no es que, no es fácil, porque cometemos errores. Entonces, Moisés, ¿qué hace Moisés? Moisés sale corriendo. Moisés se va y llega al pozo, ¿se acuerdan? Al pozo. Llegó al pozo y se pone a pelear, porque era un peleón, ¿cierto? Moisés era un peleón. Diga, Moisés era un peleón. Yo no. Dígalo, yo no. Ah, bueno. Gloria a Dios por los que no. Todos se ríen porque, ay, es que ahí está soplando el Espíritu Santo. Entonces, Moisés vive uno, ahí termina su primera etapa, sus primeros 40 años, viviendo en un príncipe, como un príncipe. Pero ¿saben algo? Él caminaba como egipcio. Él tenía su cabeza rapada, él usaba pestañina, él usaba cinturón de oro, él usaba sandalias, él se maquillaba, él andaba con brazaletes. Dice la Biblia que Egipto ganó una guerra por Moisés, porque era un hombre de guerra. Todo esto era Moisés, pero su corazón era hebreo. Su corazón era hebreo. Y usted puede ser muy mundano, puede vivir en el mundo, y puede hacer muchas cosas en el mundo, y puede agradar a las personas del mundo, pero por dentro usted sabe que es un hijo de Dios. Usted sabe que hay algo aquí adentro que yo no le voy a fallar a mi rey, yo no le voy a fallar a mi Señor. Y es algo que nosotros debemos entender, que nosotros podemos caminar. ¿Cómo se delataba Moisés? ¿Cómo se delató Moisés? Por su manera de hablar, porque él era hebreo. Cuando en una entrevista, yo tuve una entrevista hace unos años, me sentaron dos chicas y yo. Era un decano de una universidad. Yo no lo sabía. Y entré a la entrevista, pues claro, yo iba en desventaja en todo, porque ellas llevaban su escote y yo qué escote iba a usar. Entonces, bueno, en fin. Entonces yo llegué a la entrevista y ellos comenzaron, y él comienza a hacer un tipo de preguntas. ¿Qué literatura leen? Ah, no, 100 años, bueno, esa cosa. Entonces llegan, ¿y usted qué lee? Y yo le digo, yo leo la Biblia, así de frente. Y si ya va a perder, pues perdamos con toda. Yo leo la Biblia, así. Dígame, ¿en qué isla se escribió el nombre de la isla donde Juan escribió el Apocalipsis? En Patmos. Entonces, yo le dije Patmos y comenzó a preguntar. Entonces, de un momento a otro, en lugar de estar fijando su mirada en ellas y en los atributos de ellas, fue a mirar a mí, ¿cierto? Y comenzó a dirigir, y comenzamos como a entablar una conversación. ¿Por qué? Porque lo que me descubría a mí era cuando yo hablaba, la manera de hablar, lo que hay dentro. Y cuando una persona, por eso hay personas que necesitamos dejar que este hebreo salga, dejar que este hijo de Dios salga y actúe como debe actuar. Pero nosotros podemos actuar como egipcios toda la vida. A Moisés no le funcionó, ¿saben por qué? Porque Moisés tenía que cumplir el propósito de Dios y no lo iba a cumplir maquillándose. Entonces, sí, déjenlo por ahí. Él tenía que ir al desierto, tenía que estar solo allá en el desierto. ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento, estructura mental, estructura de guerra. Sabía cómo se manejaba el oro, sabía cómo se manejaban las estaciones, sabía georreferenciación. El hombre sabía lo que estaba haciendo. Y Dios lo preparó para eso, porque después tuvo que sacar el pueblo de Israel y lo sacó con mano fuerte. Entonces, Moisés tenía una apariencia de egipcio, pero internamente sabía que era hebreo. Por eso la enseñanza, ¿eres hebreo o eres egipcio?
Pero por más que yo quiera vivir como un egipcio, siempre por dentro seré un hebreo. Siempre por dentro seré una persona que ame a Dios con todo mi corazón. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Pero si le va a dar el aplauso al Señor, déselo bien fuerte. Amén. Existía siempre una guerra dentro de él, hacer el bien, hacer lo correcto. Siempre hay una guerra, una batalla. Y cuando uno está en esa batalla, hay momentos donde las cosas ganan, hay momentos donde el egipcio me está ganando o el hebreo está ganando. Hoy está ganando el hebreo, porque estamos acá en la iglesia, ¿cierto? Hoy gana el hebreo. Pero hay momentos donde no solamente el egipcio puede ser el pecado, sino el mundo, las circunstancias, todo lo que me está rodeando, cómo yo lo enfrento, ¿ok? ¿Quién predomina dentro de mí? Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en quien, en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Hay un punto donde el dinero no sirve para nada. Hay un punto donde la vida, los títulos no sirven para nada. Hay un punto donde todos estaremos delante de Dios. Todos. Hay un poema, se los voy a enviar más adelante, se llama dentro de 100 años, se llama. Lo hizo un predicador. Dentro de 100 años no te vas a acordar qué carro manejabas o dónde vivías o qué comías, porque ya estaremos delante de Dios. Y esa es la realidad. Unos van más rápido que otros, pero bueno, aquí vamos en este viaje. 5. Prepárate para ver lo que nunca has visto. Diga a la persona que está a su lado, prepárate para ver lo que nunca has visto. Y esto me emociona. Yo quiero que pasen cosas sobrenaturales. Este año tiene que pasar cosas sobrenaturales. Yo les explicaba que el 5, la Biblia enseña que el número 5 es número de gracia. Y no hablo de numerología, sino que hablo de lo que significa el número 5 en el lenguaje hebreo. Y el número 6, el número 5, decía la Biblia, trabajarán y sembrarán 5 años y en el 6º año cosecharán y en el 7º año descansarán. Se acaba de terminar un año 5, 2025, y comienza un año 6. ¿En qué día fue creado el hombre? En el 6º día. En el 6º día Dios unió algo terrenal con algo divino, porque el hombre es el único ser creado por Dios que tiene naturaleza divina. Nosotros somos las únicas personas, los hombres, la humanidad, tenemos una conexión. Y el número 6 significa conexión al propósito, al propósito. Por eso este año vamos a cumplir nuestro propósito. Amén. Entonces, con toda esta introducción, nosotros, y el año 6 es el año de la cosecha, el año de cosecha, porque durante 5 años uno siembra con lágrimas, uno siembra con esfuerzo, con esperanza, ojalá que se den las cosas, pero en el año 6 viene más trabajo, porque en la cosecha hay más trabajo porque toca recoger más rápido, si no se daña. Entonces toca recoger, toca trabajar, pero el ánimo es diferente, tenemos fuerza, tenemos motivación. Amén. Entonces, dice aquí Éxodo 4, y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Entonces Moisés andó sus primeros 40 años, andaba con su cetro de príncipe, andaba todo con su rapado y todo creído, con todos sus maquillajes y sus vainas. Pero aquí ya estaba en el desierto y andaba con una vara. Y el Señor le dice, ¿qué tienes ahí en tu mano? Una vara. Versículo 3. Dios, él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió la vara en su mano. Por esto creerán
que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, miren esto, él tenía su vara en la mano y Dios le dijo, tira la vara al piso. Y él llegó y tiró la vara al piso. ¿Y la vara en qué se convirtió? En una serpiente. Y la vara comenzó a perseguirlo y el Moisés así se recogía la túnica y quería picarlo, ¿cierto? Entonces resulta que Moisés, el Dios le dice, tómala de nuevo. Y él la tomó de la cola, ¿cierto? Y se convirtió otra vez en una vara. Y dice, por eso que acabaste de ver, van a creer que Dios te envió. La llave de tu éxito está en tu mano ya hace mucho tiempo. Lo que necesitabas ya lo tienes en tu mano. ¿Cuántos lo creen? Entonces, Moisés caminó 40 años con un pedazo de palo y no sabía que había poder en ese palo. No entendía que había poder. Usted puede andar, yo puedo andar con la Biblia, un libro normal. Todo el mundo tiene Biblia. ¿Alguien aquí no tiene una Biblia? Levante la mano quien no tiene una Biblia acá. ¿Tú tienes Biblia? ¿Quién no tiene Biblia? Entonces, bueno, entonces te doy una vara. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando yo... ¿A William no? ¿William no tiene vara? ¿Y usted en un tremendo desierto y sin vara? Entonces, la vara estaba establecida era algo normal. Para él era el cotidiano. Tal vez para ustedes es una Biblia normal, es un libro normal. Tal vez Dios te ha equipado con algo. Te ha equipado. Todos los que estamos acá hemos sido equipados con algo de parte de Dios. Esa es nuestra vara. Y eso en las manos de Dios genera poder, genera algo sobrenatural. Y vamos a ver lo sobrenatural de Dios durante todo este año. Amén. Moisés caminó 43 años con una serpiente en su mano y no lo sabía. Usted anda todos los días con un milagro en su mano y no lo sabe. No lo sabe. Miren, una persona cuando camina por la vida normal, Dios le hace muchas promesas. Pero cuando llega una palabra profética, la profecía activa el propósito. Diga conmigo, la profecía activa el propósito. Cuando yo leo este libro, yo estoy leyendo la profecía. Y lo que yo leo acá y lo pongo acá, activa mi propósito. Y me hace caminar hacia ese destino. Entonces, siempre Dios le dio una vara y todos tenemos una Biblia en la casa. Pero nosotros tenemos que abrirla. Porque esto es una serpiente. Esto es una serpiente. Esto tiene la capacidad de matar la enfermedad. Esto tiene la capacidad de matar la ruina, la enemistad, los pleitos, todo lo que nosotros nos ha hecho la vida difícil. Esto tiene el poder para hacerlo. Entonces hagámoslo. Menos de actividad, menos de correr, menos de trasnocho y más sentarnos a saber qué es lo que está aquí. Miren, yo les digo algo y yo les decía a mi esposa y a mi hijo, yo les decía, Dios me daba siempre un versículo bíblico para comenzar el año. Yo siempre busco una palabra de Dios para empezar el año. Me da un versículo bíblico, un capítulo. Pero yo decía, Dios mío, tú me diste 5 libros. Me dio 5 libros para leer. Y cuando yo he comenzado a leer los 5 libros yo he hecho de la Biblia, yo digo, wow, es tremendo lo que Dios va a hacer este año. Porque donde Dios quiere aumentar su propósito, va a comenzar a profetizar mucho más. Y la profecía nos hace activarnos, nos hace vivir en poder, nos hace permitir que nosotros podamos correr mucho más rápido. Y mire cómo viene la profecía, ¿sí? Gracias. Bien, la profecía. Amén, gracias, hermano. Entonces, desde tu nuevo nacimiento estás caminando por la vida equipado con poder y aún no lo sabes. Desde que una persona nace de nuevo, está equipado de poder. Siempre tenemos poder. ¿Saben qué es lo que pasa? Que no lo sabía.
No sabía que tenía poder. Porque en el día, miren, les voy a contar una anécdota porque me pasó. Yo comencé a hacer en esos tiempos se llamaban células, y yo comencé allá, yo llevaba como 15 días de haber llegado de un encuentro. Y llegué y bueno, como yo había visto los guías, en el nombre de Jesús, sal fuera demonio y que no sé qué. Yo, guas. Yo dije, bueno, yo no me voy a quedar con esta. Entonces llegó una chica nueva para que yo orara por ella. Yo tenía una célula y mi célula era en Ciudad Bolívar, en San Francisco. Y mi célula no era así un hotel ni nada así. Era una tabla burra. ¿Sí saben qué es una tabla burra? No, una tabla burra no es una tabla burra. Una tabla burra era una tabla, un pedazo de madera largo, donde se sentaban todos los chicos y toda la gente. Y yo comenzaba a orar y de un momento a otro una señora se cayó al piso y yo llegué y le puse la mano. En el nombre de Jesús, sal fuera, demonio. Y esa mujer comienza a gritar. Y yo decía, ¡guau! Hay poder. Y yo, en el nombre de Jesús, fuera, fuera. Bueno, después me tocó llevar al líder porque pues, yo no era tan experto, llevaba 15 días en la iglesia. Yo era muy afiebrada y echaba fuera demonios. Cuando yo fui a encuentro, de hecho, llevé 2 personas más. O sea, yo cuando cogí las cosas del Señor, siempre me apasionó Cristo, porque el milagro que Dios hizo en mí fue muy tremendo. ¿Cómo sería tan tremendo que había una chica del colegio que me conocía y estaba allá tomando los datos? Y cuando yo llegué llorando, porque había recibido a Cristo en mi corazón, y yo llegué llorando. Allá, bueno, van a hacer la oración por ustedes, un consejero se va a acercar a ustedes, y llegué y me encuentro en la china de mi colegio. ¿Usted aquí? ¿Usted qué hace aquí? Y yo llorando. No, es que, pues yo no sé, yo vengo a que oren por mí. ¿Sí me explico? O sea, fue un testimonio de eso, que la gente se admiraba de lo que Dios estaba haciendo. Gloria a Dios. Ahí es la joyita. Entonces, definitivamente Dios tiene un propósito y Él lo va a cumplir en medio de todo. La vara fue entregada por Séfora a Moisés. ¿Quién era Séfora? La esposa de Moisés. Ojo con esto, hombres. Moisés era príncipe, no era pastor. La pastora era Séfora. ¿Quién le enseñó a pastorear a Moisés? La esposa. ¿Quién nos enseña a nosotros a pastorear? A mí la que me ha enseñado a pastorear es mi esposa. Porque yo mejor dicho, digo, uy, no, Dios mío, yo no sé qué hacer, Dios mío. No, vamos a orar. Bueno, oremos oremos para que se lo lleve el Señor o para que pase algo, pero oremos. Y ella me ha enseñado a pastorear a mí. A los hombres, las mujeres, les enseñarán a pastorear a sus esposos. Pero la mujer sabia edifica ¿qué? Su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Cuando una mujer está en el plan de Dios y edifica su esposo, edifica sus hijos, esa mujer se convierte en la extensión de Dios para ese matrimonio. Amén. Entonces, mujeres, prepárense para eso, porque uno nunca sabe, ¿cierto? Ahora, no, yo estoy soltera, que no sé qué. Fresca, que eso el Señor se proveerá de sacrificio. Entonces, hay cosas que Dios tiene propósito, y ustedes no pueden perder eso. Amén. Entonces, algo que yo quiero hacer público acá es que si algo yo he hecho bien en la vida es por mi esposa. Denle un fuerte aplauso al Señor por la vida de mi esposa. Porque sin ella esto no funciona. Entonces, la vara como señal ante Faraón. En momentos en que se usó la vara ante el Faraón, ante las plagas de Egipto, cuando golpeó con la vara salió, el agua se convirtió en sangre, la plaga de las ranas, el polvo de la tierra se convirtió en piojos. La vara abrió el mar rojo, la vara abrió la peña, el agua en la peña. La vara se utilizó contra la guerra de Amalek y la vara la utilizó mal Moisés en Cades. Lo que está en tu mano, que es insignificante ante tus ojos,
y ante los ojos de los hombres, en las manos de Dios se activa y puedes ver lo que jamás has visto. Todo lo que Dios le ha dado es para bendecirlo. Todo lo que usted tiene es para bendecirlo y lo que no tiene es para que usted lo pueda tener. Pero no se preocupe por lo que no tiene. Preocúpese por lo que tiene y úselo bien. Póngalo en las manos de Dios. Hubo un punto en la vida de nosotros con mi esposa que yo escuché una enseñanza del pastor Mel Tari. Mel Tari fue un hombre que oró por un hombre que se llamaba Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke ganó 70 millones de personas para Cristo. 70 millones de personas para Cristo. En el África, cada culto de él habían 3 millones de personas. Cada culto. Él se paraba en una tarima y colocaban mucho sonido y todo África fue movido por él. Y ese hombre Mel Tari dijo en una predicación: haz todo lo que puedas con lo que tienes ahora. ¿Qué tengo? Tengo la oración. ¿Qué tienes ahorita? Que no es que yo no tengo nada, es que no tengo, mire. No, sí tienes. Tienes la capacidad de poder orar. Tienes la capacidad de poder leer. Tienes la capacidad de poder caminar, de poder avanzar. Tienes todo, lo tienes todo. No menosprecies las cosas pequeñas. No menosprecies los pequeños inicios, porque Dios tiene control de las cosas. Nosotros no, este año terminó de una manera, pero el próximo año veremos cosas que jamás en la vida pensamos haber visto. Cosas sobrenaturales. Pero usted tiene que entrar en la dimensión de Dios. Hay algo que usted debe entender, y en el surfing, cuando las personas surfean, usted no se puede quedar en la mitad de la ola, ni se puede quedar abajo de la ola. Usted tiene que ir arriba de la ola. Porque si usted no está arriba de la ola lo va a aplastar. Entonces, póngase arriba, póngase a leer la palabra, póngase a escuchar audiolibros, escuche prédicas, plántese en una iglesia. Haga lo que Dios le dice que tiene que hacer. Confíe en el Señor. Confíe en Dios. Nosotros hemos visto matrimonios destruidos siendo edificados. Hemos visto mujeres enfermas siendo sanadas. Nosotros hemos visto niños enfermos siendo sanados. Hemos visto tantas cosas de parte de Dios y en nosotros mismos lo hemos visto. Así que es tiempo de confiar. Es tiempo de que ese hebreo salga de nosotros. Ese hebreo, y no ser tanto egipcio, sino hebreo. Vamos a vivir con propósito, un propósito divino. No desperdicie su tiempo, no desperdicie su vida. Amén. Quiero que se pongan en pie, vamos a orar. Mateo 11, versículo 11 al 12, la versión Reina Valera dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, este era el pasaje con el que iba a venir el día de hoy, porque nosotros debemos ser violentos. Cuando conocemos nuestra identidad, podemos ser violentos al predicar, podemos ser violentos a venir a recibir más de la palabra de Dios, podemos ser violentos al ir haciendo misiones, podemos ser violentos al dar. El reino de los cielos es arrebatado por los violentos. Un cristiano que no es violento, un cristiano que es completamente pasivo y que solo dice: ay Dios, haz tu voluntad, pues o sea, es un cristiano que es un blanco fácil y es un cristiano que no arrebata las bendiciones del cielo. Es un cristiano que está limitado por su desconocimiento o por su falta de fe o por simplemente no hacer lo que está llamado a hacer. Entonces, el enfoque, ese es el versículo con el que iba a enseñar solamente hoy, pero ahora hablando de Moisés. Si uno se pone a hablar de Moisés, mientras mi papá estaba predicando, el pastor estaba predicando, estaba reflexionando en esto, y Moisés es un tipo de violencia, porque Moisés fue un hombre que fue llevado para liberar el pueblo de Dios. O sea, él estaba afuera con su varita de la serpiente, que a quienes ya tienen su vara o quienes van a traer su vara el otro domingo. Amén. Moisés es violencia porque al momento en que él fue llamado a liberar al pueblo, él no fue solamente él fue primero con palabras, negociación así, pero el faraón dijo que no. Entonces, ¿qué hizo? Ser violento con el poder de Dios.
El poder de Dios libera. Entonces me ponía a pensar, Moisés es la primera muestra de que el reino de Dios trae libertad por medio de su poder. Él fue, y entonces pues hay algo que me gustó de eso, y es que nosotros tenemos que ser violentos para todo. Cuando entendemos nuestra identidad, Moisés ya estaba entendiendo su identidad, que su propósito era liberar al pueblo de Israel y también llevarlos a una tierra prometida que era para ellos. Ahí él sí se pudo mover para poder hacer lo que tenía que hacer. Y algo que estuvimos predicando también anteriormente, esperen, pongo un cronómetro porque después me paso. Algo que estábamos predicando también anteriormente es que cuando Dios da la visión, también da la provisión. Entonces, si nosotros somos más Moisés, si nosotros somos más Juan el Bautista, que también él fue violento al predicar, diciéndoles a todo el mundo, arrepiéntanse, porque viene uno que va a bautizarlos con agua y con fuego. Y entonces, ahora a donde me quiero dirigir con esto es a ser violentos al dar. Ser violentos también al dar. Eso no es solamente, o sea, es una bendición y ser violentos al predicar. Tenemos a nuestros pastores como ejemplos. Es una bendición ser violentos al recibir. Nosotros en todo momento tenemos que tener un corazón dispuesto a recibir mucho más. Es ser violentos al ir, a hacer misiones, a enseñar el evangelio, a hacer lo que tenemos que hacer, pero también violentos al dar. Entonces, yo me ponía a pensar, por ejemplo, en los ciegos, porque los ciegos, ellos a pesar de tener una discapacidad visual, ellos también pueden ser sanos, creemos en el nombre de Jesús, ellos tienen la capacidad de vivir de lo que ellos conocen de su alrededor, de lo que ellos experimentan, de lo que ellos escuchan y lo que ellos viven, sin necesidad de verlo. Entonces a veces nos acostumbramos mucho a las cosas que muestra esta vida, o sea, muy lindo todo, muy lindo vivir en una casa muy bonita, muy lindo, y no está mal, pero nos acostumbramos a que estamos en una tierra y vemos solamente lo terrenal cuando este mundo es un mundo caído. O sea, este mundo ya es algo temporal, algo que no deberíamos de prestarle mucha atención, sino prestarle atención a lo que es del reino de los cielos. Uno se vuelve violento, un cristiano violento se vuelve violento al entender el reino de los cielos, que nosotros no vivimos de acá, sino nosotros venimos de allá. Amén. Entonces, a mí algo que venía con esto de darles este ánimo desde hace como 2 semanas, estaba pensando en esto, es que yo quiero ponerlos a prueba a ustedes. Quiero que ustedes sean violentos, como nuestros pastores son violentos. Ellos han estado haciendo el ministerio por más de 13 años con gente, sin gente, con lugar, sin lugar, en todo lado, con redes sociales, en pandemia, sin pandemia, en todo. Mis pastores, ellos son los más violentos que he conocido, y por esa razón yo también he sido violento al dar. He sido violento al ir, he sido violento al recibir, he sido violento al predicar, porque yo los conozco a ellos. Y yo quiero pues ponerlos a ustedes a prueba, porque ustedes también pueden ser violentos. Quiero que ponerlos a prueba a que ustedes sean más violentos que nuestros pastores. O ponerlos a prueba de que ustedes sean más violentos que yo. O poner a prueba a alguien que es mucho mayor. Malaquías 3:10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo voy a volver a leer. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. O sea, ya sabemos que debemos ser violentos, pero acá esta es la primera vez y única vez en la Biblia donde dice, probadme a mí en esto. Dios dice, probadme a mí en esto. La única vez. La única vez. ¿Y cuál es el resultado de poner a prueba a Dios? ¿Cuál es el resultado de poner a prueba a Dios si traemos diezmos y ofrendas al alfolí? Que haya alimento en mi casa y de Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Quién quiere eso? Esta bendición solamente los violentos
¿O solamente los que creen, los que son violentos también para dar, creyendo que Dios va a abrir las ventanas de los cielos? Si el diablo quiere cerrar una puerta, pues Dios puede abrir una ventana. Amén. Entonces, 2 Corintios 4:13. Acá ya quiero animarlos es en su fe. Porque, como les digo, entender nuestra identidad en Cristo nos permite saber y movernos en el reino de Dios. Entonces ahora es lo que quiero hacer es animarles en la fe para que ustedes sean violentos. 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Acá Pablo está citando Salmos 116, que es esta parte de creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora Marcos 11:24, que dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces ahora quiero que hagamos esto, quiero que tomen su ofrenda, y vamos a orar por esta ofrenda. No sé por qué razón estás dando, no sé si estás esperando una ventana de los cielos abierta, una bendición sobrenatural, o simplemente lo haces en fe que sabes que Dios es bueno, que Él es el Señor, que Él es tu Señor. Entonces, quiero animarlos en la fe, que cojan su ofrenda. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes cómo actuarían? ¿Cómo actuarían ustedes si por lo que ustedes han estado orando ya estuviera hecho hoy? ¿Ustedes cómo actuarían que por lo que ustedes han estado orando, por lo que ustedes han estado luchando, cómo actuarían si eso ya estuviera solucionado hoy? Así es un violento va y hace las cosas como hoy, o sea, ya creo que esto es hoy, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿ustedes cómo actuarían si al momento de orar y ofrendar ya vieras la provisión y la ventana de los cielos abiertas el día de hoy? Hay que ser violentos. Hay que ser violentos para predicar, violentos para recibir, violentos para ir y violentos para dar. Entonces pónganse de pie, vamos a orar por estas ofrendas. Lo que arrebata el reino de los cielos es la violencia, es la fe, es un ejército que cree plenamente en Cristo, que Cristo puede hacer y puede hacer el cambio el día de hoy. Acabamos de comenzar un año y es que yo, ¿por qué estoy predicando esto? Es porque en 3 días han pasado ya muchas cosas en el mundo, ¿no? Entonces es tiempo de empezar a acelerar, porque no podemos seguir con el mismo ritmo del año pasado. Amén. Toca ser violentos, empezamos un nuevo año donde el 2025, que el 5 es cerrar ciclos y el 6 es recibir la cosecha. Debemos empezar a correr, debemos empezar a movernos, debemos empezar a ser violentos, de ir a predicarle al que toque predicarle, de recibir más de parte de Dios, para que cuando uno reciba pueda haber más revelación y mucho más en nuestras vidas, de ir también a enseñar afuera en las misiones, pero también del dar, porque Dios es un Dios que siembra y Él es el Dios de la cosecha. Amén. Entonces, vamos a orar por estas ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Porque tú eres Señor, tú eres Padre, tú eres aquel que nos ama, aquel que da semilla al que siembra y pan al que come. Y hoy con esta semilla creemos, actuamos en fe, creemos que toda ventana de los cielos va a ser abierta en este año 2026, que es un año para correr, es un año para ser violentos, es un año para arrebatar las bendiciones del cielo acá en la tierra, porque nosotros somos seres divinos, somos seres espirituales. Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, no vamos de gloria a desierto a gloria, sino de gloria en gloria y de victoria en victoria. Este 2026 vamos a correr como en el reino de los cielos, arrebatándolo y trayendo a todo lugar donde nosotros estemos, en el nombre de Jesús. Actuamos como si ya lo hubiéramos recibido, oramos como si ya hubiéramos recibido la bendición, oramos creyendo que ya la ventana de los cielos es abierta y que este año comenzará corriendo, será comenzando corriendo, siendo violentos para arrebatar las bendiciones del cielo aquí en la tierra. Oramos por estas ofrendas, Señor.
Acuérdate de todas nuestras ofrendas, acuérdate de lo que hemos dado, Señor, porque lo damos es por ti, como habla Hebreos 4, 5, 6 y 7, que tú eres el sumo sacerdote que recibe las ofrendas, Señor. Te damos gracias y toda la gloria es para ti, toda la gloria y toda la honra es para ti. Este año lo vamos a comenzar corriendo, sabiendo que viene esa nube de gloria y esa nube de bendición y provisión. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden ofrendar.